Bueno, nos encontramos hoy entonces para retomar el hilo del curso ya en su prácticamente epílogo, porque nos quedan muy pocas sesiones y fundamentalmente vamos a estar abocados al desarrollo de algunos trabajos que tienen una finalidad más bien evaluativa, pero como ha sido la tónica del curso y especialmente por las circunstancias, diría yo, actividades evaluativas que también tienen un sentido formativo. En ese sentido se trata de lo que llamamos evaluación para el aprendizaje. En el marco de la semana anterior de consolidación, yo les había pedido que realizaran un par de lecturas. Espero que hayan podido revisar esos textos. ¿Alguien pudo leer alguno de los apartados, de los artículos que les sugerí? Si es que no tuvieron la oportunidad de hacerlo, si es que tuvieron que priorizar otras tareas o eventualmente otras urgencias o incluso a lo mejor el descanso porque era necesario. Y mi recomendación es que no dejen pasar la oportunidad de revisar esos dos textos, el texto del extracto de un capítulo de San Martí sobre unidades didácticas, sobre diseño didáctico fundamentalmente, y el texto de Martín del Pozo, que en realidad es una compilación donde se aborda el tema de las ideas previas de los estudiantes. Me parece que son dos artículos o dos textos bastante importantes para su formación, no solo pensando en el marco de este curso, y también además del siguiente curso de CPC, sino en general, como pensando en el desarrollo de sus competencias docentes, de sus competencias profesionales. Vamos a ver justamente que en lo que queda del curso y especialmente a través de la evaluación integrativa final, varios de los elementos que están presentes en esos dos artículos y en el marco general de esta unidad van a también manifestarse a través de ese instrumento, del instrumento de evaluación integrativa final. Así que mi recomendación es que los revisen, ya sea en el marco de este curso o fuera del marco del semestre, pero que no pierdan la oportunidad de hacer esas lecturas que pienso yo van a ser muy formativas para ustedes. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta a propósito de los textos de San Martín y del Pozo o de en general de lo que estamos por afrontar en el curso. Bueno, pensando en lo que viene, justamente hoy día espero avanzar en una temática que complementa bastante bien en las dos temáticas centrales de los artículos que estoy mencionando. En la temática prevista para hoy día tiene que ver con la formulación de preguntas o con los tipos de preguntas que podemos hacer en las clases. Por lo tanto, se trata de un ámbito de la implementación de la docencia, un ámbito didáctico muy concreto y que se encuentra en un nivel, digamos, en el micro nivel, el micro nivel curricular, es decir, en lo que ocurre en el instante durante las clases. En el curso partimos hablando de modelos de enseñanza, de modelos didácticos, y eso se encuentra, podríamos decir, en un nivel mucho más amplio, mucho más general que desde el punto de vista del diseño, que la formulación de preguntas. En cierta manera nos vamos a meter con ese tema en, en el instante de la clase propiamente. Sin embargo, esta temática está muy vinculada con las dos que estaban mencionadas en los textos sugeridos, porque de alguna manera lo que nos dice el texto de San Martín es que en las clases, o digamos el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje descansa en las actividades, y muchas de las actividades tienen que ver fundamentalmente con las preguntas que los estudiantes enfrentan o las respuestas que tienen que buscar. Y por lo tanto, en ese sentido, muchas de las actividades van a estar girando o van a estar orientadas a la elaboración de respuestas a partir de preguntas que nosotros formulamos. Y por otra parte, el diseño o la propuesta de algunas actividades va a estar
fundamentalmente condicionada por las ideas previas que los estudiantes tienen. Y allí, de nuevo, hay algunas preguntas que pueden jugar un rol importante, tanto para explorar esas ideas previas como para irlas transformando. Y eso es lo que se supone ocurre en el proceso del ciclo de aprendizaje constructivista, que es el marco conceptual sobre el cual descansa el desarrollo de unidades didácticas que propone San Martín y que yo les pedía revisar. Así es que, Profe, adelante Josefa, dígame. disculpa que le interrumpa. Lo que pasa es que estoy un poco complicada con el tema de la prueba integrativa, Uh -huh, ya que hay que hacer una planificación uh -huh, y no sé, me gustaría que nos pueda mostrar como modelos concretos de actividades. uh -huh. Eh, Entiendo que nos ha hecho analizarlas, pero el hecho de analizarlas y no ver como algo concreto, de, así como de choque, ver algo correcto, eh, todavía me hace como dudar en las propuestas que tengo en mente. Entonces, me gustaría si es que podría ser como, o nos podría mostrar como propuestas correctas para hacer una clase. Uh -huh. Entiendo, Josefa, la preocupación. Yo tengo la esperanza, mi expectativa es que en el cierre de esta unidad, que justamente va a ocurrir entre esta semana y la siguiente, anticipemos en cierta manera el trabajo de la evaluación integrativa. Y esa anticipación justamente va a ser una especie de, eh, podríamos decir, de ensayo de la evaluación integrativa, pero al mismo tiempo de un avance, un ejercicio de anticipación al desarrollo final de la evaluación integrativa. Y en ese sentido, parte de lo que vamos a hacer hoy día, yo espero que les ayude a ir focalizando o aclarando mejor de qué manera se va a ir abordando ese trabajo de planificación que se pide, que se solicita en el instrumento de la evaluación integrativa. Eh, Tal vez una cuestión importante que yo espero podamos ir resolviendo en la medida en que justamente terminemos esta unidad, tiene que ver con que, como dice Josefa, bueno, en realidad no necesariamente tenemos que pensar en actividades correctas. Eh, de lo que se trata, por lo menos en lo que vamos a terminar haciendo en el curso, es ser capaces de identificar y de organizar de manera coherente algunas actividades en función de ciertos criterios, en función de ciertos principios. Entonces, por ejemplo, justamente lo que vamos a hacer hoy día, porque voy a aprovechar de revisar algunas de las temáticas que están tratadas en estos dos textos que yo les pedí a leer de manera autónoma, para no dejar el tema en el aire, sino que retomarlo e incorporarlo en el trabajo que viene. Parte de lo que vamos a hacer tiene que ver con revisar una secuencia de actividades. No vamos a mirar el detalle de las actividades, sino que la descripción general de qué es lo que se espera que los estudiantes hagan. Y una de las cosas que nos interesa al hacer ese ejercicio es identificar cuál es el propósito o la finalidad didáctica de esas actividades. ¿Para qué se hacen? Este es un poco el ejercicio que hace San Martín, por ejemplo. Y por lo tanto, algo que yo les voy a pedir que tengan mucha precaución cuando llegue el momento de planificar o de diseñar la enseñanza, en el caso de la evaluación integrativa, es que ustedes sepan distinguir el propósito de las actividades que proponen y que ese propósito que proponen sea coherente justamente con la actividad en cuestión. Entonces, en cierta manera, la pregunta que hace Josefa la vamos a tratar de ir abordando justamente en la clase de hoy día, en parte de la clase de hoy día, y luego la vamos a abordar de un modo más concreto a través del taller sumativo de la unidad, en el cual justamente les voy a pedir este ejercicio de anticipación o de preplanificación, podríamos decir, que va a ser justamente, o que espero que esté muy vinculado con lo que después realicen ustedes en la evaluación integrativa. Entonces, Josefa, yo le pediría que, por ejemplo, cuando avancemos ahora en la clase, en la primera parte, donde vamos a hablar de diseño de clases, si surgen dudas en torno a las actividades que ahí se mencionan o a los criterios que se mencionan, allí lo podamos discutir y clarificar.
Y tal Ya, vez, muchas gracias. y tal vez tratar de flexibilizar un poco el juicio en términos de que no se trata de que haya actividades correctas o diseños de clase correctos, sino más bien de actividades que son coherentes con los propósitos que tenemos, propósitos didácticos que nosotros como profesores tenemos, y clases o actividades que son coherentes con los objetivos de aprendizaje que hemos definido, entre otras cosas. Entonces, nuestro foco tiene que estar especialmente en la coherencia que logramos al momento de diseñar la enseñanza y al momento de implementar la enseñanza. En ese sentido, por ejemplo, las actividades que ustedes revisaron en el taller 2, que yo les voy a retroalimentar durante esta semana, también son ejemplos de clases que uno podría decir son relativamente coherentes, es decir, uno podría siempre criticar esas clases, siempre podría cuestionarlas desde distintos puntos de vista, pero son clases consistentes, son propuestas pedagógicas que tienen un cierto fundamento, que tienen una cierta orientación, y en ese sentido uno no podría decir simplemente que son clases correctas o incorrectas. Son clases, son propuestas pedagógicas que tienen una cierta orientación, una cierta finalidad, que tienen una coherencia interna y que probablemente tienen una cobertura coherente en términos de objetivos de aprendizaje. Eh, un ejercicio distinto es analizar esas clases y ver qué es lo que hay ahí, qué elementos didácticos están presentes, qué modelos didácticos están presentes, qué tipos de preguntas se formulan, etc. Entonces, a lo mejor podríamos decir, esas clases que ustedes analizaron son buenos ejemplos de actividades que están descritas, de diseños de clases que ustedes podrían considerar para su trabajo final, para inspirarse en su trabajo final, y lo que va a ser más relevante finalmente es que la propuesta que ustedes hagan sea coherente con lo que se les pide que hagan en términos de responder a ciertos criterios de evaluación y que por supuesto el diseño en su conjunto sea coherente con lo que se espera o se propone hacer finalmente. Y yo espero que les vaya quedando más claro en estas dos clases que vienen, en el sentido de que vamos a visualizar de manera concreta de qué manera se integran todos estos elementos, el diseño didáctico, las ideas previas de los estudiantes, la formulación de preguntas y todo eso en relación con la planificación y el diseño de la enseñanza que va a estar presente en la evaluación integrativa. Probablemente hoy día no les voy a alcanzar a mostrar, por ejemplo, la estructura del taller 3, pero eso lo vamos a hacer mañana y ya con eso entonces van a tener más claridad sobre los siguientes pasos, cómo vamos a conectar el cierre del curso con la evaluación integrativa final. De todos modos, muchas gracias, Josefa, por la inquietud, porque entiendo que es algo que a todos nos preocupa, ¿cierto? Cómo vamos a finalizar el curso y cómo se conecta todo lo que hemos estado viendo con la planificación de clases, que es algo bastante más concreto. Hoy día vamos a partir con esa discusión, porque vamos a ver que la sesión incluye varios temas, en parte porque, como les decía, quiero recoger lo central de las dos lecturas que les indiqué, el tema que había previsto para la sesión de hoy, que tiene que ver con preguntas, y anticiparles justamente la estructura general del instrumento de la evaluación integrativa final, ¿ya? Para que lo vayamos visualizando o previsualizando. ¿Algún otro comentario o pregunta a propósito de lo que estoy mencionando, a propósito de la duda de Josefa? Bueno, entonces solamente para clarificar finalmente, les diría, lo que nos queda es que hoy día vamos a, en cierta manera, recapitular en una sesión relativamente extendida estos tres temas, los dos de las lecturas y lo de las preguntas que estaba previsto para hoy. Mañana vamos a cerrar digamos, el contenido temático del curso con algunos elementos explícitos sobre evaluación y especialmente vamos a concretar, en cierta manera, la síntesis de la unidad a través de lo que vamos a realizar en el taller sumativo número 3, la evaluación de la tercera unidad. Y les voy a anticipar, justamente a partir de hoy, que este taller sumativo 3, como ya les decía, es una especie de ejercicio
previo a la evaluación integrativa final, porque hasta cierto punto va a consistir en una pre-planificación o en un prediseño de la enseñanza. Si es que ustedes lo hacen de manera, digamos, si es que se anticipan de manera eficiente, diría yo, esta es mi sugerencia, es lo que espero que ocurra, lo que hagan en el taller sumativo 3 debería servirles para que lo utilicen también en la evaluación integrativa final. La idea es que de alguna manera hagan una primera versión y luego en el taller integrativo entreguen una versión final completa y con los elementos adicionales que incluye la evaluación integrativa. Así que vamos a tener todo un periodo de cierre asociado a la construcción de estos instrumentos. Si no hay más preguntas o comentarios, quisiera entonces dar paso a la sesión propiamente. ¿Alguien tiene alguna duda, opinión? Como les decía, entonces estos serían los 4 tópicos que espero abordar durante la sesión de hoy. El tópico 1 y 2 tienen que ver con los textos de San Martín y del Pozo para que podamos tener por lo menos una visión conjunta del contenido central de esos documentos. Por lo mismo voy a tratar de avanzar un poco más rápido ahí, focalizándome solo en lo central. Y luego en la parte 3 quiero mencionarles una especie de taxonomía, algunos criterios de clasificación de los tipos de preguntas que podemos hacer en las clases de ciencia, para finalizar justamente presentándoles de manera general lo que es el instrumento de evaluación integrativa final, que fue propuesto, elaborado por el Consejo de Profesores del CPC. No es un instrumento que haya elaborado yo, sino que es parte del trabajo colectivo que se hizo a nivel de la carrera y de los cursos de CPC. Yo entiendo que ustedes probablemente a través de los otros CPC ya han recibido incluso el instructivo, entonces a lo mejor están más informados de lo que podríamos tan solo mencionar en esta clase. Bueno, cualquier comentario o duda, por supuesto, ustedes me indican y lo vamos conversando, ¿ya? En primer lugar, entonces, quería comentar algo acerca del diseño didáctico que propone San Martín en este artículo, con el foco puesto en el diseño de unidades didácticas desde un enfoque o desde un supuesto ciclo de aprendizaje constructivista. Como estamos focalizando, o digamos el artículo tiene como foco el diseño didáctico, entonces perfectamente bien podemos pensar que estamos en esta dimensión o subdimensión del CPC, que tiene que ver con el conocimiento de estrategias instruccionales y con el diseño y rediseño didáctico. Pero al mismo tiempo vamos a ver que los criterios que propone la autora para el diseño didáctico suponen un conocimiento más amplio de parte nuestra, como profesoras y profesores, porque en algunos casos, por supuesto, vamos a tener que hacer uso o apelar a nuestro conocimiento sobre el currículo, o nuestro conocimiento sobre la comprensión de los estudiantes, o sobre la evaluación. Así es que, si bien el diseño y el rediseño didáctico aparecen como una competencia que es propia de la dimensión del CPC asociado al conocimiento de estrategias instruccionales, es una competencia, por supuesto, compleja, y que se manifiesta en la interacción con otras áreas de conocimiento también pertenecientes al CPC. Lo primero que convendría precisar es de qué es lo que estamos entendiendo por unidad didáctica. Aquí, en general, podríamos decir que se trata de una forma de organizar o de planificar la enseñanza-aprendizaje. Esta estructura o unidad de programación se caracteriza por ser fundamentalmente coherente en términos internos, de manera metodológica, y por lo tanto supone una implementación en un periodo de tiempo acotado de algunos contenidos, digamos, algunos contenidos de aprendizaje o contenidos de la enseñanza. Por supuesto, cuando hablamos aquí de elementos de contenido, tenemos que pensar también en lo que hicimos cuando revisábamos objetivos de aprendizaje, y allí los contenidos podrían ser conceptuales, actitudinales y procedimentales. No tenemos que restringirnos exclusivamente a elementos de contenido
conceptual, sino también tener presente las otras dos caracteres o naturalezas del contenido. Entonces lo central aquí es que se trata de una unidad de programación que es coherente y que tiene un significado interno asociado a lo que queremos enseñar. Por supuesto, es una unidad de programación que está distribuida o que está pensada para implementarse en un periodo de tiempo determinado o acotado. Por lo tanto, algunos de los elementos tradicionales que se contemplan o que contempla una unidad didáctica tienen que ver con estas preguntas que formula Casanova. ¿Para qué enseñar? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Cómo lo van a aprender los estudiantes? ¿Y cómo lo vamos a enseñar nosotros? ¿Qué recursos vamos a utilizar? ¿Cómo podríamos eventualmente mejorar la implementación y mejorar los aprendizajes que se logren, etcétera? En general, estas son las preguntas claves de cualquier ejercicio de planificación de la enseñanza. Y en particular, por supuesto, si es que nos concentramos en unidades didácticas. Para San Martín, la clave en el diseño de unidades didácticas, también podríamos decir de manera más general del diseño didáctico, es seguir una serie de pasos en base a ciertos criterios. Entonces, de acuerdo con esta secuencia, lo primero que tendríamos que definir, por supuesto, son los objetivos de aprendizaje. ¿Qué es lo que esperamos que los estudiantes logren demostrar al finalizar nuestra unidad didáctica? Y una vez que definimos esos propósitos de enseñanza, entonces identificamos o seleccionamos cuáles son los contenidos asociados a esos objetivos de aprendizaje, los contenidos más relevantes. Por supuesto, ya sabemos que son por lo menos 3 tipos de contenido, no solamente conceptual, sino también procedimental y actitudinal. En vista de esa selección o priorización, entonces tenemos que organizar o secuenciar los contenidos, ordenarlos, por dónde partir, cómo terminar, cómo progresar de un contenido a otro. Es un ejercicio de definición que tenemos que hacer, y ese ejercicio es un ejercicio propiamente didáctico. En función de esa secuencia o organización de los contenidos es que habitualmente pensamos en las actividades que vamos a desarrollar. Y entonces el paso siguiente, o casi paralelo, podría ser el seleccionar y secuenciar las actividades que queremos realizar con nuestros estudiantes o queremos que ellos realicen. Y en ese sentido también pensamos de inmediato en la forma en que vamos a evaluar esas actividades. Y todo ello en relación con la forma en que se va a implementar la docencia y por lo tanto de qué manera vamos a organizar y vamos a gestionar la dinámica de la sala de clases. Lo que San Martín propone entonces es una serie de criterios para cada uno de estos pasos en el diseño didáctico. Y nosotros hoy día solamente quiero que nos concentremos en estos dos, en la organización y secuenciación de contenidos y en la selección y secuenciación de actividades, básicamente por 2 razones, porque por una parte el ejercicio de definir objetivos es un ejercicio que está hasta cierto punto resuelto desde el punto de vista curricular. Cuando vamos a implementar una unidad didáctica en cualquier nivel de educación básica, lo primero que hacemos es remitirnos a la revisión de los objetivos de aprendizaje curriculares. Y esos objetivos de aprendizaje de alguna manera ya están prescritos, están definidos. Por lo tanto, no es que nosotros tengamos que definir esos objetivos. Sin embargo, lo que sí ocurre es que tenemos que pensar de qué manera esos objetivos de aprendizaje se van a lograr en un periodo de tiempo. Y allí lo que nos toca como profesoras y profesores es elaborar o pensar metas específicas para las clases y distribuir entonces el logro de los aprendizajes en un periodo de tiempo. Y por otra parte, este ejercicio de selección de contenidos también lo revisamos o lo vimos por lo menos en el ejercicio de análisis curricular. Es decir, en la medida en que somos capaces de identificar cuáles son los contenidos asociados a los objetivos de aprendizaje curriculares, también de alguna manera ya está hecho el ejercicio de selección de contenidos. Sin embargo, lo que nos queda a nosotros es priorizarlos, es definir cuál de ellos van a ser más relevantes para el contexto en el cual me encuentro, cuáles podemos descartar o cuáles tenemos que
agregar, entre otras preguntas que nos podemos hacer. Así es que nos vamos a concentrar en estas dos etapas, pero ustedes ya tienen que tener presente que hay un ejercicio previo que parte con los objetivos de aprendizaje curriculares, la definición de metas específicas de clases y la identificación o selección de contenidos asociados a esas metas específicas. Un primer criterio que propone San Martí para la secuenciación de los contenidos es la relevancia de los conceptos y sus interrelaciones. Una manera de visualizarlo es como en este mapa conceptual, donde lo que compañeros de ustedes en otro curso de CPC hicieron fue hacer el análisis de contenido de una serie de objetivos de aprendizaje, entonces identificar a partir de ahí el contenido conceptual que estaba asociado a esos objetivos de aprendizaje y vincular ese contenido conceptual a través de un mapa como este. Y por lo tanto, una vez que tenemos esta visualización o este panorama, nosotros como profesores y profesoras lo que hacemos es decidir cuál será el contenido más importante que los estudiantes tienen que abordar y tienen que lograr dominar o manejar. Y por lo tanto, ¿por dónde voy a partir y qué es lo que voy a priorizar? Si en este caso, por ejemplo, me interesa que los estudiantes aborden con el desarrollo físico, aprendan acerca de su desarrollo físico y el desarrollo saludable del cuerpo, entonces algunos de los elementos que debería tener presente en las clases tienen que ver con el crecimiento, la reparación celular, el desarrollo de los órganos, etcétera, las habilidades de movimiento. ¿Cuál de ellos voy a tratar y cómo lo voy a tratar cada uno de esos conceptos? Son cuestiones que nos sirven para ir priorizando y organizando la secuencia de contenidos. Siempre, en general, la forma en que organicemos los contenidos va a ser dependiente del contexto, porque muchas veces tenemos que tener presente a los estudiantes que están frente a nosotros y entonces probablemente el punto de partida va a ser distinto dependiendo del grupo de estudiantes o de sus intereses, entre otras cosas. Así que un primer elemento es la relevancia conceptual y las relaciones que se dan entre esos conceptos. Por ejemplo, si vamos a hablar de actividad física, la cuestión no es solo el hecho de hacer actividad física, sino que cuál es la finalidad, qué es lo que se logra a través de la actividad física. Y entonces es importante tener presente que si desarrollamos esta idea con nuestros estudiantes, no la desvinculemos de la importancia que tiene para su propio desarrollo y entonces las condiciones que se deben cumplir o que se deben tener para llegar a desarrollarse adecuadamente desde el punto de vista físico. Son sugerencias o ideas que surgen a partir del análisis de la relevancia conceptual que tiene el contenido de la unidad didáctica que queremos ir desarrollando. Por supuesto, es un ejemplo solamente. No se trata tampoco de que cada vez que hagamos una unidad didáctica tengamos que hacer un mapa conceptual. En general, esta habilidad, esta visión, es algo que vamos a ir desarrollando cada vez más completamente en la medida en que vamos justamente reconociendo los objetivos de aprendizaje, implementando la docencia año a año, entre otras cosas. Pero es un buen ejercicio a lo mejor para partir, el tener un mapa conceptual sobre el cual decidir cómo priorizar los conceptos. Un segundo criterio que propone San Martí para la secuenciación de los contenidos es tener presente la forma en que cambian las ideas de los estudiantes, o en que podrían cambiar. La autora y muchos autores utilizan la idea de modelos iniciales, o sea, como representaciones iniciales que tienen los estudiantes. Yo prefiero utilizar ahora la palabra discursos. Me parece que los estudiantes son capaces de comunicar ciertas narrativas. Es lo que yo llamaría un discurso para describir o explicar un fenómeno. Y entonces, de lo que se trata, cuando hacemos clases de ciencias naturales, es completar o complejizar o modificar esos discursos de manera que se aproximen a lo que sería una narrativa científica aceptada. Entonces, el problema central cuando enseñamos
no solo ciencias naturales, pero especialmente ciencias naturales, es cómo lograr que esos discursos que los estudiantes tienen inicialmente para describir el mundo, para explicarlo, se modifiquen y evolucionen, ya sea que se complejicen o que se hagan más abstractos o que se hagan más precisos desde el punto de vista científico. Y aquí tenemos algunas posibles direcciones. ¿Cómo podríamos justamente lograr esa evolución de los discursos iniciales? Una posible dirección a seguir en la selección, en la organización y secuenciación de los contenidos es de lo concreto a lo abstracto, por ejemplo. Otra posible dirección de lo simple a lo complejo, o de lo general a lo particular, o viceversa, dependiendo, ¿cierto?, a lo mejor del conocimiento previo de los estudiantes, del conocimiento que nosotros tenemos de ellos, de sus intereses, etc. Otra dirección posible para secuenciar los contenidos es pensar en la dirección o en el eje lo cotidiano, lo que ocurre cotidianamente, versus lo que ocurre de manera excepcional. Dependiendo del objetivo de aprendizaje y dependiendo del contenido asociado a ese objetivo de aprendizaje, nosotros podríamos escoger alguna de estas ejes o direcciones de secuenciación de contenido. Por dónde partir y hacia dónde avanzar. Esa es la pregunta que vamos a responder o que vamos respondiendo al momento de secuenciar los contenidos. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso que está tomado de un texto escolar. Los textos escolares son propuestas didácticas en los cuales estas respuestas se han dado, digamos. Hay ya un ejercicio resuelto de secuenciación de contenidos. Y por supuesto es una posible respuesta. Nosotros como profesores podemos tomarla, podemos modificarla o podríamos completamente descartarla. Este es un ejemplo de tercero básico sobre la unidad acerca de las plantas, de su estructura y de la función de sus respectivas estructuras. Estos son los objetivos de aprendizaje curriculares que corresponden a esta unidad didáctica, es decir, estos son los objetivos de aprendizaje que se van a abordar en este periodo de tiempo en el cual se van a desarrollar estas distintas temáticas. Hay cierta coherencia interna porque todas ellas tienen que ver con el contenido central, en este caso, que son el desarrollo de las plantas. Y luego entonces lo que viene en este texto escolar justamente es una secuenciación de contenidos. Está planteado en esta estructura del texto escolar en términos de lecciones y a partir de títulos en forma de preguntas. Por ejemplo, la necesidad de las plantas y la función de las hojas, la función que las hojas cumplen para suplir o para cumplir con las necesidades de las plantas y así sucesivamente. Luego las raíces, los tallos, el proceso de desarrollo de semillas, árboles, germinación, etc. Estos contenidos están efectivamente vinculados, se desprenden de los objetivos de aprendizaje. El hecho de que estén ordenados de esta manera es simplemente una solución o una propuesta didáctica que resolvió en este caso probablemente la autora o el autor de este texto. Y pensó, este autor o esta autora, pensó que la mejor forma de partir con los contenidos era acerca de qué es lo que necesitan las plantas para desarrollarse o para vivir. Podríamos decir que su punto de partida fue bastante general, ¿cierto? Y entonces después de lo general a lo particular va a pasar primero a revisar las hojas, después revisar las raíces y después los tallos. Entonces hay una dirección de lo general a lo particular. Por lo menos en esa secuencia. Esa es una propuesta o una idea que tuvo en este caso la autora o el autor para secuenciar estos contenidos. Otro profesor o otra profesora podría haber hecho el ejercicio inverso, a lo mejor haber partido explorando los distintos tipos de hojas y haciéndose la pregunta acerca de lo que las hojas aportan o